Estamos de regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, viernes 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en el caso que nos compete hoy, dedicando el programa enteramente dentro de nuestra programación a la mujer trabajadora dominicana. No solamente hablamos del trabajo seglar, hablamos también del trabajo político y del trabajo institucional, campos donde de diferentes maneras y con diferentes protagonistas se ha ido abriendo paso a la mujer. Y qué mejor manera hoy de tener dentro de nuestra cabina invitadas sumamente especiales, hoy con una particularidad, porque hablamos en el caso de un organismo como el Parlamento Centroamericano y con la presencia de su presidenta Silvia García Polanco, acompañada de una figura que hace muchos años también hemos vinculado a esas luchas, a esa representación de la mujer en la política, doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, en una semana donde se nos ha juntado el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez con la conmemoración entonces del Día Internacional de la Mujer. Definitivamente que es una combinación de temas, yo creo que inmejorable para tener a Peggy Cabral en nuestra cabina. Vamos a dar los buenos días y bienvenidas a ambas al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Doña Peggy, buenos días. Muy buenos días. Un gran saludo aquí. Hay felicitaciones a las mujeres que están aquí, batalladoras siempre con el micrófono, y aquí estamos para acompañarlos y para hablar de las mujeres, y a todas aquellas que nos escuchan también un gran saludo y una felicitación en el Día de la Mujer. Licenciada Silvia García, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Solo aclarar que vengo yo acompañando a doña Peggy. Una acompaña a la otra, eso una mano y otra, ¿verdad? Aprovechar la oportunidad, claro que sí, para agradecerle, sí, y felicitar a estas mujeres empoderadas, porque realmente este staff que se encuentra en esta mañana de mujeres son empoderadas y las seguimos en todas las redes sociales. Y a ustedes muchas gracias. También son hombres que nos acompañan en este día a día, en esta lucha realmente por la conquista de los derechos de la mujer, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Claro que sí. Doña Peggy, ¿cómo no conocerla? O sea, todo el que ha hecho vida pública la conoce, y conoce de sus aportes, de sus luchas, de sus participaciones con las mujeres socialdemócratas y demás, por el reconocimiento de la cuota. ¿Cómo usted valora ya la aplicación de las cuotas? No nos han traído la mayor participación efectiva de las mujeres, y muchas veces pues se nos está regateando la importancia de la misma por los mismos mecanismos que la han distorsionado. Entonces quieren desacreditar el mecanismo. ¿Y cómo usted ve el hecho de que a veces las mujeres que han llegado pues más bien tienen un pensamiento conservador y no un compromiso por la mayor participación de las mujeres? Pues mira, por algo se empieza. Realmente cuando se habla de la cuota, cuando se comenzó con la cuota, hablábamos que era como discriminatoria la cuota. Sin embargo, si no se comenzaba con la cuota, no teníamos nada. Y esto fue un ejemplo que lo tuvimos no solamente aquí, sino en Europa, en Latinoamérica. Recuerdo que cuando comienza el tema de la cuota en Argentina, con los partidos más grandes de Argentina, le pusieron cuota de un 30%, y resulta que cuando querían armar sus boletas no encontraban mujeres porque no había participación de la mujer. El caso nuestro fue diferente. Quiero decir, el caso nuestro, el caso del PRD. Porque Peña Gómez, conocedor, un día que vino de un viaje de Europa, que quiso que las mujeres nos organizáramos, como las europeas, y nosotros echamos la batalla, hicimos una federación. Pero ¿de qué manera? Nos puso cuota, en ese momento era 25%, pero no cuota para estar en boletas. Cuota para ser parte del partido, parte de la dirección del partido. No era verdad que solamente tú te pueden dar un cargo de una candidatura si tú no has hecho vida política.
Claro. Y eso, por eso traje ese tema de la Argentina, porque eso fue terrible. Tuvieron que poner a las que aparecían, las esposas, porque no había vida política de las mujeres dentro de los partidos. Entonces, empezando que ese 25% inicial se aplicó dentro de la dirección del partido, en las comisiones políticas, en las direcciones, a todos los niveles. Si había una dirección, tenía que haber un 25%. Nos trajo un poco de problemas, y quiero decirlo, a mí personalmente, que era la esposa de él, y trataba de ir a los barrios a hablar con los dirigentes para pedirles que incluyeran en la dirección de cada lugar a las mujeres. Y era la presidenta de la federación. Y yo era la presidenta de la federación. Y nos miraban mal. Y esposa de Peña Gómez, que era muy respetado en todas partes. Pero esos dirigentes, tener que dejar espacios para sentar mujeres, mire, eso no fue fácil. Costó. Pero realmente fue lo mejor. Porque así empezó la mujer y la mujer PRDista a hacer vida política y a tomar conciencia de que había que empezar integrada en los partidos, no puesta por arriba ni por el costado, sino gente vinculante al quehacer político. Así fue que iniciamos nosotros. Doña Peggy, yo me gustaría, porque no puedo, independientemente de que yo sé que el objetivo fundamental de ustedes acá es la celebración del Día Internacional de la Mujer, pero coincide con el día de ayer con el natalicio, un aniversario más del natalicio de José Francisco Peña Gómez. Ayer ponderamos todos acá los aportes a la democracia que hizo José Francisco Peña Gómez, incluyendo esa parte de lo que como pionero de la lucha por la participación de las mujeres, esa reforma del año 1994, que para mí fue una de las reformas políticas más profundas de final del siglo pasado, y fue parte del legado, y hemos visto cómo, por qué no reivindicar todos esos aportes que Peña Gómez hizo, porque el peñagomismo, más que un partido político, una corriente de pensamiento. Entonces, ¿por qué no trabajar para por lo menos estas futuras generaciones de políticos que conozcan esos aportes con el tema de la doble nacionalidad que impulsó el doctor José Francisco Peña Gómez, el freno a la reelección, el Consejo Nacional de la Magistratura también, que fue un aporte extraordinario por parte del doctor Peña Gómez, y fue una reforma profunda en medio de una transición política que hoy nosotros estamos disfrutando de ella? Bueno, eso es así, porque todas esas reformas se lograron en un momento sumamente difícil para Peña, que fue después de las elecciones, donde se consiguió hacer las reformas a la Constitución. Peña veneraba a los dominicanos en el exterior. Siempre decía que realmente teníamos que sacarnos el sombrero con ellos. Eran trabajadores, trabajaban eternamente, pero siempre con el pensamiento y la vivencia de su República Dominicana. Y los pesos que podían guardar venían para las familias que estaban aquí, y siguen haciéndolo. Pero esa primera etapa fue terrible, porque fue la etapa donde más dominicanos se fueron, y realmente había mucha vinculación todavía con la familia. Yo realmente quiero expresarles, sí, hay que reivindicar a Peña, y esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y cuando salgamos de campaña política, que estamos siempre en campaña política, tenemos que asumir una responsabilidad mayor. Pienso que es una responsabilidad que hay que hacerla en los tiempos más cortos, para que los que tenemos vivencias todavía podamos ayudar a formar esa reivindicación a favor de esa memoria. Pero sin embargo, aparte de que queda por hacer eso, que es muy importante, lo que más asombra, y en particular me asombra, que aún usted camina por la calle y alguien te para, de la viuda de Peña Gómez, te abraza
y puedo sacarme una foto como recuerdo, porque en la casa mi mamá se enfermó y casi se muere cuando Peña se murió. Pero eso es constante. Eso es constante y en cualquier lugar. Entonces, esa conexión que todavía la sentimos y la vivimos, es algo demasiado fuerte con tantos años de desaparecido Peña. O sea, sigue siendo el líder líder más popular y está en el corazón de todos los niveles. Pero con un pensamiento social, que es lo más importante. Con un pensamiento social. Es por eso. Por eso creo que eso es así. Porque a quien no la ayudó a cubrir los estudios, a ser un profesional, lo ayudó en salud, que si tenía que llevarlo a Venezuela o si tenía que llevarlo a Cuba, lo hacía, pero eso era constante y no importaba que fueran de cualquier partido. Eso para ayudar en ese sentido, Peña nunca tuvo ningún tipo de decir no, porque este reformista, porque en esa época eran los reformistas. Sí, Doña Peggy y Silvia, me gustaría que las dos me respondieran a esta pregunta. Hoy tenemos 4 candidatas a la vicepresidencia de la República por 4 partidos políticos. En este momento hay una especie de carencia de figuras políticas que puedan de alguna manera aportar o empujar ese liderazgo. Tenemos a las mujeres elegidas en este momento. Ustedes piensan, en las opciones le doy 2, pero ustedes pueden decirme la que quieran. ¿Están eligiendo las mujeres porque no tienen alternativas o porque realmente ya la mujer está en ese nivel y que puede aportar a un hombre a la candidatura presidencial? Creo que realmente porque la mujer puede aportar a una candidatura presidencial. Definitivamente la mujer está jugando en este momento un rol que no lo veíamos antes y que aunque muchas mujeres nos antecedieron y lucharon y hasta entregaron sus vidas para que hoy nosotras podamos tener un espacio en la vida política y social, porque no solo en la política, la vemos también en el orden empresarial, en la judicatura y en diversos espacios de poder de nuestras sociedades. Y lo vemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, con una vicepresidenta de la República que no se veía esa parte, aunque habían tenido ellos una candidata a la presidencia. Los espacios realmente la mujer los está procurando, se los está ganando, no solo por esa cuota de la que se habla y que está establecida por ley, sino porque nos estamos preparando a nivel de las universidades. Ustedes todos saben y todas que las universidades, la matrícula está mayormente compuesta por mujeres. Eso quiere decir que se prepara, pero también está procurando esos espacios de poder. Y es a tu respuesta, Diulka, precisamente porque esos espacios que vimos que fueron otorgados para candidaturas ahora vicepresidenciales no es al azar, no es fortuito, es porque se está entendiendo y debe seguir entendiéndose que las mujeres formamos parte y podemos pues contribuir a que una candidatura, por ejemplo, presidencial, pueda tener mayores posibilidades de ganar. Y quizás ustedes dirían, y voy a contestar antes de que me lo pregunten, pero en el PRD se eligió a un candidato vicepresidencial. Bueno, se entendió en este momento que un joven, y más de la trayectoria de Joel, ¿verdad?, que ha estado firme con nuestro partido, que ha trabajado dirigiendo la Juventud Revolucionaria Dominicana, pues podía también como hombre joven representarnos. Y después de un análisis y una discusión, pues se decidió colocar a Joel Díaz como candidato vicepresidencial. Sí. Doña Peggy, usted que... Me falta contestar. Adelante. No, muy corto, ya creo que Silvia ha dicho todo, pero sí decirle que en Latinoamérica es donde más mujeres presidentas ha habido. Aquí todavía no ha ocurrido. Sin embargo, las vicepresidencias los últimos años han sido todas mujeres. Indiscutiblemente que estamos ganando el espacio. Creo que todavía hay una dosis de machismo que tenemos que terminar con eso para lograr
que continuemos avanzando y continuar y conseguir los espacios más importantes como es la presidencia del país. 87 años de ese nacimiento de Peña Gómez, símbolo de la política y del liderazgo de masas popular de la República Dominicana. Usted estuvo ahí en los momentos cumbre. Quisiera ver si recuerda quizás el peor momento en que flaqueó, en que Peña Gómez se sintió debilitado, no físicamente, sino tantos ataques, tantas campañas fuertes presidenciales, sobre todo en 1990 hacia acá, y los últimos días, ¿cuál era su preocupación al dejar ya este mundo, al dejar el partido, al dejar la política? ¿Qué le preocupaba? ¿Qué encomendó Peña Gómez? Mire, realmente una de las cosas que más le apenaba era cómo realmente su falda, cómo querían decir que no era dominicano. Eso le dolía en el corazón. Cuando se logró ya saber que sí era dominicano y aceptar la gente que era dominicano, después empezaron de origen haitiano. Y ahí empezó nuevamente en la búsqueda de saber su realidad. No importaba si venía de padres haitianos, lo aceptaba, pero quería saber su realidad. Como todo ser humano que siempre quiere saber cuál es su padre, cuál fue su madre. Entonces, cuando logró, después de una gran investigación en Haití, conseguir ubicar a su mamá, donde quedó asentado, que ella ingresó al país en tal fecha, que ella era dominicana en los documentos que encontraron. Resulta que cuando encuentran donde ella había vivido, hacía 2 meses que acababa de morir. Wow. Sí, eso fue uno de los golpes más grandes que pudo tener. Entonces ahí verificó que había sido dominicana, que vivió ahí en un lugar paupérrimo, el lugar más pobrecito de Haití, sí. Y que ella hablaba que tenía hijos, según los informes de los vecinos. Inédito eso, ¿eh? Inédito. Yo lo tengo en papeles, escritos, inéditos. Pero después de eso, también los vecinos, porque siempre se quedó en el mismo lugar, decían que ahí había llegado con su esposo, pero que él al poco tiempo se había regresado a República Dominicana. Entonces, en eso Peña logró traer su cadáver, que está junto a la tumba de él, y verificar también que su mamá era dominicana, aunque vivió en Haití todos los últimos años. Empezó entonces la lucha de conseguir al papá, y se logró conseguir la cédula del padre tras muchas investigaciones, que había estado en San Juan, había salido de Haití y entró en San Juan. Y en San Juan vivió un tiempo, nunca buscó a su hijo, y conseguimos la cédula, y también que ahí murió en una riña de gallos, que el papá era gallero. Entonces, esos fueron momentos importantes de su vida, y pudo saber su origen, que era claro. Que para él eso era muy importante. ¿Qué fue lo otro que me preocupaba? Los últimos días, ¿qué le preocupaba a él al dejar sí, esa es una... Mira, Peña tenía mucho amor por su pueblo, eso es indiscutible, y por su partido. En los últimos días, quizás ustedes recuerdan que él quedó como candidato a síndico por las discusiones internas de Miguel, Mariñez, Eligio Jaque, sí, y demás. Lo recuerdo muy bien. Innecesaria. Sí. Entonces, él asumió la candidatura de síndico, y en su estado, que estaba bastante, ya estaba bastante mal, hizo lo que él podía, pero sin embargo su gran preocupación era dejar a su partido gobernando. El mismo último día, que fue un 10 de mayo, teníamos
no, antes de eso, Ana María Acevedo, que hacía las encuestas, Sí. un par de días antes, le dijo, mire, estamos muy bien en todas partes, pero en Baní faltaría una visita suya. Y Peña arrancó para Baní un domingo. Con fiebre. Ella fue que cayó mucha... Con fiebre. Fue el último recorrido, el último discurso político lo hizo en Baní. Entonces, al otro día tenía el cierre de campaña en San Cristóbal. Iba a ir. Sin embargo, me dijo, me voy a quedar, ve tú a esa... Y yo voy a recuperarme porque el jueves tengo el cierre de campaña del distrito. O sea, él, Sí, sí. todo se enfocaba a eso. Y así lo hicimos. Pero ya cuando estoy regresando, siento que me llaman, llego a la casa. Cuando llego a la casa, él estaba medianamente, ya estaba sofocado, llamo a los médicos. Y como siempre, él empezó a darme órdenes una hora antes de fallecer, porque él daba órdenes permanentes. Llama a fulano, llama a sultano, que pongan el video, yo lo perdono, a las 10 de la noche. Entonces, cumplió todas sus órdenes y a las 10 de la noche él fallece. Y a las 10 de la noche, Cronometrado. sí, sale, yo lo perdono. Ayer lo colocamos nosotros acá en audio. Sí, Yo lo sí, perdono. sí, Por sí. orden de los bienvenidos. Sí, realmente su preocupación fue esa. Su preocupación principal era que su pueblo sea educado, que hubiera menos pobres, esa era su vida. Y la parte internacional, que era también su gran accionar. Impresionante, ¿verdad? Yo me conecto mucho con ese pensamiento, porque yo entiendo que la política se ha degradado mucho. Yo pienso que la razón de ser de la política, su alfa y su omega, es decir, su génesis y su propósito debe de ser social. Pero lamentablemente, doña Peggy, no es lo que vemos actualmente. Y cuando hablábamos de la cuota de la mujer, y que sí ha servido, pero nos encontramos todavía, en este proceso se vivió de cara a febrero febrero pasado, que se hacía difícil, los partidos tenían que cumplir con la cuota. Sin embargo, se hacía difícil encontrar esas mujeres para llenar esa cuota. Es decir, las mujeres digamos que con la actitud de hacer política, con la decisión de involucrarse en un proceso, quizás precisamente por todo lo que sabemos que hay en contra de la mujer en un mundo tan competitivo y desigual con el hombre. ¿Cómo usted ve el rol que deben de desempeñar los partidos en ese sentido para real y efectivamente tener esa cantera de mujeres, sacarla y que se atrevan, porque de que tienen talento y de que tienen las competencias, las tienen, pero no se atreven? Sí, hay que hacer, realmente lo más importante es darle los espacios a las mujeres. Si tú no le das un espacio a una mujer dentro de una dirección o donde se deciden lo que se va a hacer, entonces es muy difícil que la mujer sea sometida permanentemente a hacer lo que deciden. Nosotros tenemos la organización que es la Federación de Mujeres Socialdemócratas, que fue, casualmente se creó en esa época porque Peña Gómez quería tener una federación de mujeres, y eso ha continuado. En la actualidad, la dirección de la federación está en manos de Amancia de la Cruz, una mujer muy meritoria, quien fue diputada, quien fue regidora y que está al frente del programa nuestro. Cuando empezamos a trabajar después de las elecciones últimas, comenzamos las mujeres.
Y eso se da así. Nosotros, nuestra estructura, cuando hay que asumir y comenzar, lo hacen las mujeres. Yo sé que la mujer todavía por diferentes circunstancias no se atreve, pero se están atreviendo. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a las boletas ahora de diputados, cumplimos perfectamente la cuota. Al contrario, ahora hay en algunos lugares es 60-40. Dos cosas rápidas para aprovechar a doña Silvia. Silvia, ¿es la primera mujer dominicana que ocupa este puesto en la presidencia? Esperen, déjenme contestar eso. Sí. Silvia es un ejemplo. Silvia salió de la federación. Excelente. Silvia trabajó con nosotros, fue primero diputada y fue avanzando y se atrevió a estar en una competencia. Ella sola. Usted es una incubadora, porque voy a Fiora ahí también, que trabaja con usted. Así mismo. También aspirando. Ella es regidora. Bueno. Excelente. Ahora es la primera mujer dominicana que ocupa la presidencia del Parlamento Centroamericano. Así es. Doña Peggy, yo quiero de mi parte recordar también que Peggy Cabral llevó adelante por mucho tiempo allá en Telecentro, que fue donde yo empecé a hacer televisión. El programa que entrevistaba a los líderes, que entrevistaba a personalidades internacionales. En el año, creo que 2014, si no me está fallando la memoria ahora, Chile enfrentó a dos mujeres, una por la derecha, por los conservadores, y una por la centro izquierda, por los más liberales, a dos mujeres a la presidencia de ese país, Evelyn Matthei, Michelle Bachelet. Casualmente tenían ellas otras historias que las unían por ahí, más trágicas, más tristes, pero representó un momento cumbre tal vez en la política de América Latina. Para que ocurra algo similar algún día en la República Dominicana, porque las designaciones son eso, designaciones. Ahora, las elecciones, ganar una convención, ganar una elección, implica un nivel obviamente mucho mayor, no solo por la candidata, también por la propia sociedad. ¿Qué tan lejos estamos de algo así, en su opinión, y habiendo conocido tanto usted esas experiencias internacionales? Mira, yo pienso que el desarrollo de la mujer en República Dominicana, en el campo político, que se ha ido dando intensamente, no estamos lejos de eso. Okay. Pienso que a lo mejor en los próximos torneos podremos tener la dicha de tener una representante mujer, porque realmente han ido enfrentando las mismas situaciones que los hombres, iguales. Esa es la verdadera igualdad, cuando enfrentemos lo mismo todos. Ya estamos en eso. Exacto. Ya estamos en igualdad. Que no enfrenten un extra por la condición de ser mujer, esa es la idea. Ahí se suma tema económico, ahí se suman una cantidad de situaciones a veces, pero que la mujer la ha ido superando. Sin dudas. Sin duda. Ya, Peggy, no nos podemos quedar. Felipe me insistió en esto y le voy a hacer honor a Felipe. ¿Cuál fue su última conversación, si la recuerda, con Peña Gómez? Sí, la puede recordar. Eso, bueno, antes de lo primero que él me estaba llamando por teléfono a ver cómo me había ido en San Cristóbal, cuando se usaban los teléfonos esos grandotes, que no se escuchaba nada, era casi arma de defensa personal. Pero sus últimas palabras fueron: ay, Peguita. ¿Ay? Peguita. Ay, Peguita, porque me decía Peguita. Peggy. Sí. Peggy Cabral con nosotros, también Silvia García, presidenta del Parlamento Centroamericano, mujer dominicana de la política dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, y en el caso de Peggy, una mujer que también hay que decirlo, no solamente por haber acompañado al doctor José Francisco Peña Gómez, también tuvo las aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional, que recordamos en el 2002, luego en el caso de San Cristóbal también, y luego ocupando parte también del tren de trabajo de diplomático, representó a la República Dominicana en playas extranjeras, les recuerdo en Italia sobre todo. Sé que también tuvo otras responsabilidades en ese sentido. Gracias por demás, es una forma extraordinaria de coronar una semana donde por coincidencia histórica pues hemos tenido el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, pero hemos culminado con el Día Internacional de la Mujer
y con la dedicatoria que le hemos hecho del gobierno de la mañana, esencialmente a hablar de la trabajadora dominicana. Don Bienvenido Rodríguez temprano pues nos instruía eso. En la semana estuvo muy activo con el tema de Peña Gómez también, así que yo creo que don Bienvenido debe estar bastante a gusto con lo que ha escuchado en estos micrófonos esta semana. Gracias Peggy, gracias Silvia, gracias ambas. Gracias a ustedes. A usted y a don Bienvenido. Claro que sí. Nuestros saludos. Claro que sí, así será. Gracias a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes, sobre todo muy especialmente, que hoy se manifestaron a través de la línea telefónica. Sigan con la programación de la Receta Médica de la Z, que es un programa, por cierto, dirigido en su mayoría por mujeres y por doctoras facultativas del mundo de la medicina, y van a seguir con la programación de la Z101. Gobierno de la Mañana, nos reencontramos el próximo lunes. Llévatelo, Cundo.